Muy buenos días a todos, hermanos. Seguir nuestro estudio que hemos comenzado hace unas semanas atrás en el libro de Ruth. Así que abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Si darnos cuenta, ya en pocos días nos acercamos ya al mes número 11, termina el año, ¿no? Algunos ya están cansados de trabajo, otros ya están cansados de estar cansados, pero bueno, es verdad, nos cansamos, es así, la palabra de Dios dice que este hombre exterior se va desgastando cada día, esa es la realidad, ¿no? Algunos estamos cansados no solamente del trabajo, sino también del tiempo, ¿no? El cuerpo se cansa más rápido, pero eso es una realidad física que nos toca a todos. Pero también es justamente el tema del descanso en el libro de Ruth. Es un tema muy recurrente en este libro, en el libro de Ruth. De hecho, si recuerdan el capítulo 1 de Noemí, ¿se acuerdan que le dijo Ruth al despedirse tanto de Ruth y de su cuñada? ¿Se acuerdan? Vayan a la casa de sus mamás, ¿para qué? Para hallar reposo, descanso, para que allí ellos puedan descansar, ¿no? Y hoy vamos a considerar el capítulo 3, y el capítulo 3 en cierto modo nos habla acerca del reposo, del descanso. Y en la medida que vayamos avanzando en el sermón, vamos a ir leyendo el capítulo, no lo vamos a leer así entero, sino en la medida que vamos avanzando lo vamos a leer todo. Y este capítulo 3, justamente lo que vamos a estar viendo y vamos a encontrar al estar meditando en él, el profundo anhelo de Noemí y el plan ejecutado por Ruth para obtener un descanso seguro y verdadero. Vamos a ver a una Noemí que va a construir un plan, y ese plan lo va a ejecutar Ruth con el objetivo de que ellas puedan obtener un descanso seguro y verdadero. Y acuérdense que, como todo autor en la palabra de Dios, siempre tuvo un objetivo, una intención, un propósito para la audiencia de aquel entonces. El autor tenía el objetivo de dejar establecido claramente que Dios ha provisto lo que hemos considerado hace 15 días atrás, un pariente que redima, en este caso, un redentor fiel que traiga seguridad, que traiga bendición, que traiga protección, que traiga descanso para estas dos mujeres, justamente viudas. Específicamente Ruth. Ese era el objetivo del autor. Dejar establecido claramente que Dios ha provisto ese redentor fiel para estas mujeres, específicamente Ruth. Pero también a largo plazo podemos hoy nosotros, desde este lado de la cruz, como se puede decir, también en el libro de Ruth podemos ver que Dios ha provisto un pariente fiel, un pariente redentor, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 hemos visto justamente que vos, no vos, sino vos, es el pariente redentor que necesitaba Ruth y Noemí. Recuerden que en la tradición judía había una cierta costumbre que si una mujer enviudaba podían buscar a un pariente cercano, y en muchos casos era el hermano del esposo fallecido. Y este pariente era considerado un redentor para estas mujeres. Y él asumiría justamente el costo de cuidar y proteger a la viuda, pero no solo eso. Ella tendría hijos e hijas y seguirían justamente el linaje de su esposo fallecido. No de su cuñado, del nuevo esposo, sino el linaje de su esposo fallecido. Y en esta mañana, en este capítulo 3, el título del sermón se llama Un plan extremadamente arriesgado. Un plan extremadamente arriesgado. Y para considerar esta historia la vamos a dividir en 3 escenas, como venimos haciendo, ¿no?
Vamos a dividir en 3 escenas esta historia. La primera escena, para ver este capítulo, digamos, de la historia, que es un plan extremadamente arriesgado, vamos a considerar la primera escena. Y la primera escena consiste en la descripción de este plan. La descripción del plan. Vamos a ver aquí justamente Noemí teniendo la información, ya que se supo que vos era el pariente cercano que ellas necesitaban, ella va a armar un plan, una estrategia que por un lado es sumamente sencillo, sumamente simple a simple vista, pero por otro lado es arriesgado, pero también podemos decir escandaloso. Escandaloso. El versículo 1 de capítulo 3 dice, si me acompañan allí por favor, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Aquí vemos a Noemí justamente demostrando, ¿se acuerdan esa palabra que hemos aprendido en este estudio, la palabra misericordia, gesed? Para nuestro idioma castellano, misericordia viene de 2 palabras compuestas, misericordia y corazón. Miseria y corazón. Digamos que cuando el ser humano ve la miseria de otra persona, su corazón se conmueve. Se conmueve. Podemos decir que la misericordia en nuestro idioma podría ser un sinónimo de compasión. Pero cuando vamos a las Escrituras y vemos la palabra original, gesed, trasciende en nuestro idioma. Misericordia no habla simplemente de una compasión por el dolor ajeno. Cuando hablamos de gesed, misericordia en el Antiguo Testamento, hablamos de ese amor eterno, ese amor leal, el amor del pacto de Dios para con su pueblo. Cuando hablamos de misericordia en el Antiguo Testamento es muy amplio el concepto. Habla de la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, la justicia de Dios. Todo lo que el hombre necesita para un momento específico, Dios se lo provee. Por lo tanto, nuestro idioma castellano está muy limitado para poder entender ese concepto. Y lo que vamos a ver que la misericordia de Dios ha sido un impacto tanto en la vida de vos, en la vida de Ruth y en la vida de Noemí. Y vamos a ver a estos 3 personajes en todo el libro manifestando gesed. Gesed. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si hemos sido impactados por la misericordia de Dios, nosotros necesitamos también expresar gesed. Gesed. Y aquí podemos ver justamente a Noemí preocupada por las necesidades de Ruth. Por encima justamente de ¿qué? De su propio bienestar. Ella le dice, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo 1 de la siguiente manera. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti? ¿No he de buscar seguridad? Ahí la palabra hogar también se traduce seguridad, refugio. Pero también en otros casos, descanso. Descanso. La idea de esta palabra no habla de techos, de paredes, de terrenos, sino habla de un hogar. ¿Se acuerdan el Salmo 127? De eso está hablando. Un hogar. Todos sabemos lo que se siente después de un día de trabajo y llegar a casa y poder tener uno su descanso, ¿no? Después de un largo día, llegar a casa, ahora con el calor, tomar su tereré, ¿no? No hay nada más lindo que poder llegar a casa después de un largo día de trabajo. Y eso es justamente a lo que Noemí se refiere. Un lugar seguro, un lugar de descanso. Estoy en casa. Eso es lo que necesitaban esta mujer. Y es así que Noemí demuestra este gesed.
preocupación por ella. Para lograr esto, justamente ella va a tramar un plan, va a establecer, va a construir, desarrollar un plan que es sencillo, pero a la vez escandaloso. Primeramente quiero que saquemos de nuestra mente leer este pasaje y decir, no, esto era la cultura de aquel entonces. Porque seguramente va a pasar eso por lo que vamos a leer. Pero sí quiero que ustedes entiendan que lo que Noemí va a pedirle a Ruth no es una cuestión de aquel entonces. Realmente es raro. Es muy raro lo que le va a pedir Noemí a Ruth que ella haga. Y dice el versículo 2 en adelante, hasta el versículo 5, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Noemí aquí justamente le está diciendo que ella vaya junto a vos, aquel que le dio ese trabajo. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Y justamente junto a él, porque él va a estar aventando la cebada, porque a la noche, tardecita, era el mejor momento donde el viento no era tan fuerte y donde todos ellos, los hombres específicamente, hacían esta tarea de aventar la cebada. Y Noemí conocía muy bien todo lo que era este proceso de trabajo y sabía que vos iba a estar esa noche allí. Y por eso él manda, y cuando él haya comido y bebido y se acueste, después de un largo día de trabajo, cansador, Ruth debía, dice, descubrir sus pies. En otras palabras, quitarle las frazadas. Quitarle las frazadas y acostarse ahí a los pies de vos. Eso debía hacer ella. Después de haber comido, bebido, ya sea de medianoche o si en la mañana, no sabíamos, ella debería hacer justamente este plan. Y aunque es sencillo, lo que ella tenía que hacer, esperar que él coma, descanse, se duerma, destaparlo, era muy sencillo. Pero el plan dentro de este contexto es extremadamente arriesgado. Arriesgado. Es sumamente arriesgado. Y escandaloso también hasta cierto punto. En primer lugar podemos ver aquí a vos. ¿Por qué podemos decir que es arriesgado? Porque vos era la persona que le estaba proveyendo, ¿qué cosa? Una oportunidad de un ingreso financiero. Era, podríamos decir, el jefe. Y la provisión estaba en las manos de vos. Imagínense, vos ahí durmiendo, se despierta y la encuentra a Ruth durmiendo a sus pies. ¿Qué haría? Una patada. ¿Qué está haciendo? Estaba arriesgando el ingreso financiero. Pero no solo eso, por otra parte, acercarse a un hombre mientras éste duerme, después de haber comido y bebido, después de estar lleno, luego de un día de mucho trabajo, y que una mujer bien vestida, perfumada, descubra los pies del hombre, ¿suena a qué? A provocación, a seducción. A seducción. De hecho, en los lugares, en aquellos días donde se aventaba la cebada, que solamente era trabajo de los hombres, las prostitutas de aquellos días se acercaban a esos lugares para ofrecer sus servicios. Por esa razón, este es un plan extremadamente arriesgado. A menudo estos hombres se quedaban de noche aventando toda la cebada porque el viento era más adecuado y agradable justamente para la cebada.
Y en muchos casos ellos se quedaban a dormir allí. Y era así. Después de comer, después de haber bebido un poquito de vino, y a menudo daban, imagínense, después de haber comido un poquito de vino, un poco contentos, era inevitable que esto sucediera. Y en estos casos llegaban estas mujeres y ofrecían justamente estas relaciones ilícitas que ellas ofrecían. Ahora en el caso de Ruth, nosotros sabemos que por varias razones esa no era la intención. No era la intención. No era tanto ni la intención de Ruth como ni siquiera la de Noemí despertar cuestiones sexuales en esto. Pero no hay nada que garantice justamente que vos así lo interprete. Y alguna de las razones por las que nosotros sabemos que la intención no es seducción es porque aquí la palabra justamente vestidos. Fíjense, nuevamente leamos ahí las instrucciones donde dice, te lavarás, versículo 3, te lavarás pues y te ungirás. Este ungirás habla de perfumarse. Vistiéndote tus vestidos. Ahí la palabra vestidos, una mejor traducción, se refiere a un tipo de manto, de frazada, que se usaba en la noche cuando alguien estaba afuera y se podía vestir de eso, y también usarlo para cubrirse de noche por si hacía frío. Acuérdense, Noemí sabía, va a ser de noche, va a ser frío, vos tenés que estar despierta. Que él haya comido, haya descansado, haya bebido y esté durmiendo. Por lo tanto, ella requería que ella esté despierta durante la noche. Por lo tanto, Ruth tendría que ir al campo de noche y al hacer frío, Noemí le está asesorando a que ella se prepare para ese clima. El punto de Noemí era que Ruth no fuera con la intención de seducir a vos. Esa no era la intención. Sino de demostrarle que ella, como viuda, antes llevaba cierta vestimenta de luto. ¿Se acuerdan que antes también estaba esa costumbre entre nosotros? Personas que se vestían de cierto color para indicar su tiempo de luto. Y al vestirse de otra manera, estaba demostrando que ella está dispuesta ya a cortar con ese tiempo de luto por el fallecimiento de su esposo. Por esa razón pide que se vista de otra manera. Porque acuérdense, vos sabía que de todo lo que había acontecido, y eso lo habíamos leído en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Vos estabas impactado por lo que Ruth había hecho con Noemí, después de la muerte de su suegro y de su esposo. El hecho de que Noemí le estaba describiendo que se vista con cierto tipo de vestimenta, y es lo más probable para indicar a vos que el tiempo de luto terminó y que ahora está dispuesta a considerar otro tipo de relación. En este caso, una relación matrimonial. Y de esta manera sí ofrece matrimonio a vos. Por esto este es un plan raro. Primeramente, una mujer proponiéndole matrimonio. Es raro, arriesgado, pero también escandaloso. Para los orientales, justamente, de aquel entonces, la ropa no solamente servía para vestirse, sino también servía para presentar algunas costumbres de aquellos días. Ciertos símbolos tenían ciertas vestimentas. Por ejemplo, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 9, dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahí nuevamente encontramos esa palabra, manto, vestimenta, frazada, cúbreme. Y otra en el capítulo siguiente, cuando tratemos también del pariente, utiliza sus zapatos para sellar un pacto. Un pacto, un contrato. El manto era ante todo el símbolo de ¿qué? De abrigo y protección. Ese era el simbolismo de esa indumentaria, digamos. Abrigo y protección. Y Ruth, al quitarle el manto de los pies a vos, hace que él, ¿qué pasa? Sienta frío, ¿no? ¿Cuántas veces los esposos
cuando su esposa está embarazada y hace frío, ¿quién tiene calor? La esposa, ¿no? Imagínense los fríos en Argentina y Estela embarazada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me destapas? Tengo calor, sí, 1 grado bajo cero, ¿no? Y aquí justamente, Ruth, al quitarle el manto a los pies de Booz, hace que él sienta frío con el fin de que pueda entender un poco, porque todo esto es un simbolismo, que entienda un poco de qué, lo que es estar sin abrigo y desamparado. Que él sienta eso. Y quizás nos parezca a nosotros un símbolo medio rebuscado ahí para las personas de aquel entonces y para el lector original. Sí lo entendía claramente. Claro que entendía esto. En cierta manera, Ruth estaba diciendo implícitamente lo siguiente: yo tengo derecho a un abrigo. Tengo derecho a la protección que Dios proveyó en la ley, porque se acuerdan, hemos leído. Y tú eres mi pariente. Vos sos mi pariente cercano. Vos sos el que me puede redimir. Te hago pasar un poco de este frío para que te des cuenta de la protección que debes darme. Por otra parte, también esta palabra dice para descubrir, fíjense allí, ¿qué tenía que hacer? ¿Descubrir qué cosa? Sus pies. Y allí está el problema para muchas personas en cuanto a este pasaje. Algunos lo entienden que es con un concepto muy incómodo de hablar, porque allí justamente la palabra pies con frecuencia está empleada en las Escrituras de diferentes maneras, pero podríamos decir utilizadas como un eufemismo. Digamos, un concepto utilizado para no crear una incomodidad al escucharlo. Por eso, por ejemplo, dice aún en Jueces capítulo 3 y en 1 de Samuel capítulo 24, descubrir los pies quiere decir hacer las necesidades. ¿Se acuerdan cuando Saúl se fue a descubrirse los pies? ¿Quién casi lo mató? David. Estaba haciendo sus necesidades, ¿dónde? En la cueva. En 2 de Reyes, capítulo 18, justamente la palabra orina, orín, también literalmente quiere decir agua de sus pies. Agua de sus pies. En Ezequiel capítulo 16, versículo 25, donde dice, te entregaste, literalmente quiere decir abrirse de piernas. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 57, literalmente habla de la placenta que salga de entre sus pies. La cuestión aquí entonces es que esta palabra pies tiene que ver con la intimidad, con las partes íntimas en realidad. Por eso para muchos hay mucho cuestionamiento con respecto a este relato. Como diciendo, uy, qué zarpada que era esta Noemí para darle ese consejo a Ruth. Sacarle la frazada y dejarlo desnudo, que se vean sus partes íntimas. Bueno, en realidad, gracias a Dios, no, en este caso no ese es el concepto. Justamente en Daniel, cuando habla de los pies de la gran estatua, del capítulo 10, versículo 6, está hablando de las piernas. De las piernas. Por lo tanto, aquí el eufemismo que utiliza el narrador, y en este caso Noemí, lo va a determinar el contexto. Simplemente es que él pueda tener frío. Cuando uno tiene calor, ¿qué hace? ¿Qué se destapa? Las piernas. ¿Uno quiere sacar? ¿No? Yo tengo la costumbre también de cuando hace frío que sacar el pie. No sé por qué, pero saco el pie. Y de ser esa la interpretación, justamente, no debemos pensar ninguna sombra de indecoro o inmoralidad en todo esto. Aquí no es la intención, no es la sugerencia de Noemí. Al contrario,
Bien entendiendo, no puede haber gesto más elocuente y conmovedor en todo lo que ella le está proponiendo, hasta diríamos algo casi sagrado. Con este gesto de quitarle la frazada, Ruth le pide, como viuda desamparada, que él sea su Goel, su redentor. Que se allegue a ella y la tome para sí como mujer y cumpla con ella su deber de cuñado. Para que el nombre del marido muerto no sea borrado de Israel. Eso le estaba pidiendo. No solamente con palabras ella le pide. Ella quiere, es como, no sé, Ruth, vos, atendé por favor, te lo estoy diciendo, te lo estoy demostrando. Sé mi pariente redentor. Ahora, otra vez, esto es enormemente arriesgado. Escandaloso por un lado también. Noemí y Ruth están apostando de que vos se levante a medianoche, ya saciado, satisfecho, quizás un poquito feliz por el vino que tomó, y después de un día largo de trabajo, y se va a encontrar con una mujer que está ahí a sus piernas. Pero pensemos por un momento en qué es lo que podría suceder si esto salía mal. Pensemos por un momento qué sucedería si el plan que Noemí establece sale mal. ¿Qué pasaría? Tenemos que saber que nosotros los varones somos especialistas en entender indirectas. Y probablemente vos podías malinterpretar esto. Uno, y acuérdense, estaban en tiempos de ¿qué? ¿En qué tiempos vivían ellos? Tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan qué tiempo? Cada uno hacía lo que le parecía. Y el contexto que tenga que ver con la inmoralidad era terrible. Y allí nos encontramos a un mozo durmiendo y se encuentra a los pies una mujer perfumada, bien vestida. ¿Qué está haciendo esta mujer? Esta mujer es una cualquiera. Eso pudo haber pasado. Pudo haber pasado eso, pero no pasó. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? ¿No saben qué le pudo haber pasado? Que pudo haber tenido relaciones, vos con Ruth. Eso pudo haber pasado. Tercero, ¿qué pudo haber pasado? Que la mujer durmiendo, vos durmiendo, y que justo uno de los siervos se levante y vea a Ruth durmiendo ahí. Mirá la que fue a ayudar a los... ¿Qué quiere decir esto? Que la reputación de Ruth podía quedar por el piso. Por eso era un plan arriesgado. Era un plan arriesgado. Y las cosas que estaban ocurriendo en aquel entonces eran graves. Pero lo llamativo de todo esto, que a pesar de que el plan era loco, raro, arriesgado y escandaloso, ¿qué dice el versículo 5? Haré todo lo que tú me mandes. Estas mujeres estaban decididas por encontrar seguridad y reposo. Y creo claramente que la lección para nosotros en esta mañana es que el verdadero descanso, satisfacción, la verdadera paz se halla en la obediencia. En la obediencia. Y eso lo vamos a ver claramente aquí. Ruth se compromete con este plan, en parte porque es la única forma en la que quizás ellas podrían mejorar su situación. Era la única manera. El estado actual de estas dos mujeres no era sostenible a largo plazo. Ellas no solamente necesitaban dinero para vivir. Ellos necesitaban una descendencia.
El estado actual no resolvía el mayor problema de ella. No se olviden que vivían en una cultura patriarcal. Patriarcal. Y lo que ellas necesitaban eran descendientes, no simplemente ingresos monetarios. Y este plan pone en riesgo justamente el ingreso de ellas. Puede terminar el trabajo aquí, pero apunta a resolver el problema mayor. Ellas no podrían tener un descanso seguro sin que algo enorme cambie la situación de ellas. Tenía que cambiar esto. Y es así que Ruth demuestra ¿qué cosa? Gesed. ¿Gesed para con quién? Para con Noemí, su suegra. Para con Noemí, su suegra. Pone en pie este plan que es arriesgado y que a la vez es escandaloso para que Ruth también le pueda brindar a Noemí un descanso seguro. Ambas están pasando justamente esta situación. Y aquí se cierra este diálogo y entramos en la segunda escena. Vimos la descripción del plan, era sumamente, extremadamente arriesgado, escandaloso. Podría pasar muchas cosas malas. Pero en la segunda escena podemos ver la implementación del plan. Digamos, el plan en desarrollo, la ejecución de este plan. En el versículo 6 en adelante vamos a encontrar todo el desarrollo, la ejecución de este plan. Ruth sigue fielmente las instrucciones del plan. En un momento de la noche, Boaz sintió frío sobre las piernas y dijo, ¡qué frío que hace! ¿No? ¿Quién me destapó? ¿Quién me destapó? Y se sorprende al ver a Ruth allí y le pregunta, ¿quién sos? Fíjense versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que era la medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Bueno, ella responde honestamente, entendiendo justamente su lugar en esa estructura social de aquel entonces. ¿Y qué dice? Yo soy Ruth, tu sierva. Yo soy Ruth, tu sierva. Pero es la segunda parte de la respuesta de Ruth que es sumamente importante en todo este relato. Es sumamente importante, ya que en ese tiempo lo que ella le está diciendo es, podríamos decir también, extremadamente atrevido. Extremadamente atrevido. Hasta podríamos decir que podría haber sido irresponsable e irreverente lo que ella le estaba pidiendo. ¿Qué le estaba pidiendo? Dice allí, extiende al final del versículo 9, extiende el borde de tu capa. Extiende el borde de tu capa. Esta exigencia justamente que Ruth está haciendo a Boaz es inimaginable en aquella cultura. Terrible lo que ella estaba pidiendo. Y ahora que entendemos esta frase, extiende el borde de tu capa, que no es literal, ella no está diciendo tengo frío, tapame. Acuérdense, esto era un simbolismo. Para que podamos entender qué quiere decir esto, vamos a leer el capítulo 12, versículo 12. Perdón, capítulo 2, versículo 12 de Ruth. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Está hablando vos y dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí justamente esta expresión, bajo cuyas alas, es la misma expresión en el idioma original cuando dice, extiende el borde de tu capa. En cierto modo, Ruth le está pidiendo a vos, protégeme, cuídame. Sé vos mi refugio.
Las salas donde encuentro protección y seguridad. Ella le está solicitando a Booz que sea las salas donde ella halle refugio y seguridad. Y no olvidemos que lo que Ruth está pidiendo es matrimonio. Matrimonio. O puesto de otra forma, ella le está diciendo lo siguiente. Si vos decís que Dios me va a cubrir con sus alas, como lo dijiste en el capítulo 2, versículo 12, o como me dijiste en el campo en el día de ayer, ¿por qué no sos vos la personificación del refugio de Dios en mi vida? Eso es lo que le estaba diciendo Ruth a vos. Eso que me dijiste el otro día, el día de ayer en el campo, que bajo cuyas alas has venido a refugiarte, ¿por qué no lo personificás vos? Ruth sabía a quién le estaba hablando. Ruth no estaba hablando con alguien, con un jefe, un empresario, un magnate, un dandy. No estaba hablando. Estaba hablando con un hombre de Dios. Ruth sabía con quién estaba hablando. Y es admirable la fe de Ruth en este momento. Ella está poniendo en práctica su fe. Ella vio la provisión de Dios. Y no fue coincidencia que ella terminó justamente en el campo de Booz. Eso ya lo hemos visto. La providencia y la soberanía de Dios en toda esta historia, en cosas cotidianas. No fue coincidencia todo esto. Ella vio la fidelidad de Dios, vio el cuidado de Dios. Y ahora ella está confiando en que Dios le va a dar refugio. Y ella está tomando estos pasos en plena confianza, tanto en Dios como en Noemí. Porque realmente lo que ella estaba haciendo era sumamente arriesgado. Sumamente arriesgado. Y esta es una enseñanza muy importante para nosotros, muy importante. Porque alguna razón nosotros solemos desligar nuestra fe de las cosas que hacemos en este mundo. Como si Dios solo obra en lo etéreo y le pedimos a Dios que me dé fuerza para confiar más en Él, decimos, no. Pedimos a Dios para que yo pueda sentir su paz en medio de conflictos. Pero aquí Ruth nos muestra una manera tan práctica de poder confiar de Dios. Y hay algunos ejemplos que podemos decir. Por ejemplo, a veces oramos por la provisión de Dios. Y aquel que no tiene trabajo no busca trabajo. ¿No? O ora por trabajo pero no busca trabajo. Hay otros que oran a Dios por protección. Señor, protégeme, pero siguen viviendo en necedad. Señor, protege mi vida, protege esto. Pero somos necios. No escuchamos el consejo. No escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Oramos para que Dios nos libere del pecado sexual. Y aquellos que quizás están de novios no se cuidan. O los varones no cuidan su relación con el sexo opuesto. O cuando están solos ante una computadora, no se cuida, pero Señor, te pido que protejas mi integridad sexual. No nos cuidamos. Pero Ruth fue arriesgada. Manifestó su confianza en aquel, justamente, que cubre con sus alas, en Dios. Porque realmente era arriesgado todo esto que hizo Ruth. Estaba en juego su reputación. Estaba en juego que pudiera haber pasado algo malo. Pero ella confiaba en Dios. Evidentemente, esta era una mujer de Dios. Ruth, porque creía en el gesed de Dios, porque creía en la fidelidad de Dios, en la protección de Dios, tomó pasos concretos y coherentes con su fe.
con su fe. Y esto es un acto de profunda fe. ¿Por qué es un acto de profunda fe? Porque si ella le va a proveer un descanso seguro a Noemí, ella tiene que tener, ¿qué cosa? Un hijo. Ella tiene que tener un hijo. Recuerden, ella estuvo 10 años casada con Malón y no pudo tener hijos. Entonces ella está confiando en que al llevar a cabo este plan, Dios va a obrar en ella y en Noemí. Y vean lo que vos dice en el versículo 10. Y él dijo, después de haber escuchado a Ruth: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso, hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Lo primero que podemos resaltar, que es digno de resaltar en todo esto, es de todas las maneras en las que vos pudo haber respondido. Esta era la respuesta de Ruth y Noemí que estaban buscando. Esta era la respuesta que Ruth y Noemí estaban. Probablemente después de haber escuchado esto, Ruth habrá dicho: pasó el mal momento. Y aquí se puede observar una vez más la mano de Dios interviniendo. Aquí vemos el gesed de Dios obrando, aunque nosotros no lo veamos. Preparando justamente el campo donde va a terminar a trabajar, preparando a vos esa noche, justamente para que él no responda como cualquier otro hombre de aquel entonces respondería. En que vos no haya actuado como cualquier hombre de aquel entonces hubiera respondido a las insinuaciones de esa mujer, vos no lo hizo. Porque estaba la mano de Dios allí. La soberanía de Dios en esa situación. Y vos responde bendiciendo y halagando a Ruth por su gesed. Por su gesed. Y otra vez él dice: tú pudiste haber perseguido a otros hombres. Te pudiste haber ido con aquellos que tienen plata. Te pudiste haber ido con aquellos más churros. Pero vos decidiste ir a buscar al pariente más cercano. Al pariente más cercano. Con esto está demostrando que el matrimonio para Ruth no es simplemente un matrimonio en sí, sino que ella estaba buscando obrar también a favor de Noemí. Porque el gesed dentro suyo era más fuerte. La obra de Dios en la vida de Ruth era fuerte. Y ahora vos estás afirmando su gesed, su amor a ella. Su amor a ella. Y lo que vos resalta de Ruth no es su belleza. No es su perfume. No es su vestido. ¿Qué resalta a vos? Su virtud. Es la única vez que una mujer es llamada aquí, aparte de Proverbios, mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Qué era lo atractivo de Ruth? Gesed. Misericordia. Misericordia. ¿Y vos qué le dices en respuesta a esto? Pedime lo que quieres, yo te lo voy a dar. Podríamos tener una reunión de matrimonios acá y podríamos hablar de la manipulación en el matrimonio. Y las esposas saben cómo manipular al esposo, ¿no? Cuando necesita algo. Pero hay necesidad de manipular. Vos y Ruth nos enseña algo claramente. Que lo más atractivo, ¿qué es? Virtud. Virtud. Virtud.
Ruth, como estamos diciendo, está dando vuelta a la tortilla acá. Acá está nadando contracorriente, ¿no? Como el salmón dice, nada contra la corriente. Eso está haciendo. Ella, siendo una mujer moabita, sierva, le dice a vos, extiende tu manto. Exige, extiende tu manto. Y el patriarca, el dueño, el que tiene el dinero, el poder, ¿qué le dice? Todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. Todo. Vos y Ruth nos dan una imagen hermosa de lo fuerte que es la feminidad y la masculinidad diseñada por Dios. Lo que Dios diseñó para la mujer y el hombre, aquí lo vemos presentado, ilustrado en Ruth y en Booz. Nuestras ideas, sinceramente, con respecto a la feminidad y masculinidad bíblica, y usamos esa etiqueta justamente, suele parecerse más al machismo que lo que vemos en la Biblia. Tanto la masculinidad como la feminidad son más profundas, más fuertes y más hermosas de lo que solemos encontrar en blogs o en podcasts cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque la feminidad bíblica se está planteada de una manera muy caricaturesca. ¿Por qué decimos esto? Presenta a esa mujer humilde, sumisa, que ama a Dios y está aguardando a su esposo que llegue a casa, con la casa limpia, con el plato de comida para él, con sus hijos bien ahí, la mujer, la esposa, ¿no? Humilde, que solo está pensando en su esposito, ¿no? Y esa es la versión que hoy tristemente el mundo evangélico enseña. Y no es así. No es así. Aquí voy a hablar a todas las mamás que tienen hijos varones. Creo que la culpa de muchos de todos nosotros los varones somos lo que somos por culpa de nuestra mamá. Por cómo nos criaron. ¿Cómo va a lavar los platos? ¿Cómo va a barrer? ¿Cómo va a cocinar? Él tiene que estar... Llega al colegio, tiene que tener su comida preparada. ¿Por qué se festeja tanto el Día de la Madre y no del Padre? No hace falta profundizar tanto. Un rockero argentino conocidísimo, Papo, escribió una canción. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Pero nunca el papá. Aquí tenemos a dos mujeres, Ruth y Noemí. Ruth y Noemí trabajando arduamente ¿para qué? Para sobrevivir. Eso es justamente lo que estas dos mujeres estaban haciendo. Tomando una gran iniciativa. ¿De qué manera? Planificando, desarrollando una estrategia, buscando solventar la situación. Y gracias a Dios por estas clases de mujeres. Y es terrible justamente como la misma iglesia ha desperdiciado justamente y despreciado a mujeres, usando versículos fuera de contexto y así estorbando las habilidades y los dones de ellas. Pero, ¿qué es lo sobresaliente de la feminidad que presenta Ruth en esta sección del relato? ¿Qué es lo sobresaliente de esta feminidad? Que ella exige a Booz que haga lo correcto. Eso es lo que resalta de ella como mujer. Ella le está exigiendo a Booz que haga lo correcto, lo misericordioso. En pocas palabras, Ruth exige a Booz que sea el hombre de Dios, que él sea un hombre obediente a Dios. Eso está pidiendo. Y lamentablemente hemos dado a entender que la mujer debe simplemente sentarse al lado, atender al marido y no decir nada.
Y yo sé que hay muchas esposas que luchan con sus esposos porque él, no porque no la saca a pasear, no porque le trae su regalito, le pagan las cuentas, no eso. De que se quejan de que no es un hombre que ama a Dios. Que no busca su Biblia, que no ora, que no le interesan las cosas del Señor, que no busca el bien espiritual de su familia. Y Ruth era esa mujer, sin estar casada. Antes de empezar un noviazgo, que en ese tiempo no había noviazgo, lo único que Ruth le pedía a vos es: sé un hombre de Dios. Sé un hombre de Dios. Y algunos de nosotros los varones creemos que nuestras esposas, al exhortarnos que seamos hombres de Dios, hombres de la palabra, les parece que Dios nos está achicando la masculinidad, el machismo. Ay, me está quitando la hombría y entonces reacciono. ¿Qué? Nuestro corazón orgulloso. La pregunta es, a todos los varones casados que estamos acá, si no es tu esposa que te exige que esto, ¿quién crees? O sea, mejor dicho, a todos nosotros los esposos, yo les pregunto, a todos nosotros nos preguntamos, si no es nuestra esposa la que nos pregunta, o nos exige, mejor dicho, que seamos un hombre de Dios, ¿qué pretendemos que venga y nos pregunte? O nos diga que lo hagamos. Porque si va el pastor, te enojas. Si viene fulano, te enojas. Y si viene tu esposa, más todavía. Entonces, ¿quién pretendés que te diga, sé un hombre de Dios, agarrá tu Biblia, orá y buscá el bien espiritual de tu familia? ¿Quién querés que te lo pregunte? La respuesta es sencilla, es tu esposa. Es tu esposa. Para eso Dios te puso a su lado. Ruth obró a favor y en protección de Noemí. Ella obró intencionalmente para proveer protección, provisión a la persona vulnerable que ella tenía ahí a su lado. La feminidad bíblica no es pasiva, apática o indiferente ante el sufrimiento de los demás. No es lamentarse como que soy mujer, no puedo decidir hacer nada de lo que hemos... Esto no es un sermón feminista, ¿eh? Nada que ver. Nada que ver. Pero nada de esto significa que no hay roles particulares que Dios quiere. Pero en muchos casos la manera en la que entendamos estos roles demuestra más nuestra preferencia cultural. Y yo creo que muchos de los varones que estamos acá, con eso luchamos. Preferimos más las tendencias culturales que las imágenes y matices profundos que encontramos en las Escrituras. Somos más esclavos de eso. Y vos como hombre bíblico recibe la exhortación de esta mujer moabita sierva. Él tiene la razón cultural para despreciar y decir, porque él tenía el poder, él tenía el dinero, él tenía la influencia. Él podía haberle dicho, ¿vos quién te crees que sos para decirme esto? Pero él recibe esta exhortación sabiendo que ella no le ha dicho nada que Dios no le diría a vos. Él era un hombre de Dios. Vos escuchas la exhortación, él se compromete y él no descansa y él le dice, hoy lo voy a hacer. Yo sé que hay un pariente mucho mejor que yo, pero si él no lo acepta, acá estoy yo. Yo te voy a resolver el problema. Porque es un hombre de Dios. Es dócil, es enseñable. Tenemos que saber nosotros los varones, y esto sí para todos los varones, solteros, todos. Nuestra sociedad está llena de hombres de palabras vacías. Muchísimo. Quienes dicen tener una fe en Dios y prometen ser fieles a sus esposas, se comprometen a ser honrosos en su trabajo, pero sus vidas están llenas ¿de qué? De irresponsabilidad,
de corrupción, de falsedad, de infidelidad. Seamos sinceros a la mayoría de la gente en nuestra sociedad que se encuentra en una situación vulnerable. Nosotros los varones no somos tan misericordiosos en ese aspecto. Es más, tristemente podemos decir que nosotros los varones somos los culpables mayores de que haya tantas personas en situaciones complicadas. Los mayores generadores de abusos a menores, ¿quiénes son hoy día? Varones. ¿Qué cárceles están más llenas? ¿De mujeres o de varones? Varones. Varones. Es verdad, hoy hay una agenda que cumplir, mucha violencia de hombres contra mujeres. Hablando con un abogado en Argentina, el alto índice de violencia de géneros es más alto, el que más sufre son hombres, no las mujeres. Y eso no se dice. Y eso no se dice otra cosa. Ahora, nada de esto significa que las mujeres son todas unas santitas, ¿eh? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que entender eso. Dios nos ha llamado a nosotros, hombres, a dejar al lado nuestra comodidad y nuestros deseos carnales y usar nuestra fuerza, nuestro poder en sacrificio y servicio para los demás. Y lamentablemente muchos hombres inconversos, no creyentes, y tristemente aún creyentes, en vez de servir, en vez de proteger, en vez de proveer, en vez de bendecir, dañan y lastiman. Dañan y lastiman. Y son causa de la vulnerabilidad y desprotección. El hombre de hoy ya no es parte de una solución. El hombre de hoy ya no es parte de una solución. Y uno se pregunta, ¿dónde están los hombres como vos? Como vos. ¿Dónde están? Versículo 14 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Yo no sé si, vuelvo a repetir, yo no sé si Ruth era linda, pero es fuerte. Ahora está llevando el doble de lo que llevó la vez pasada, ¿eh? Evidentemente Ruth era bien fortachona, era. Pero vos no solo se ha ofrecido para hacer su protección a largo plazo, sino que aún en este momento Él está obrando para proteger su imagen. La reputación de esta mujer virtuosa. Imagínense en estos detalles, vos, qué cuidados tiene. De que no haya nada que se malinterprete. Cuida la imagen. Y Él está proveyendo aún para sus necesidades. Vean esos detalles. Es más, dice allí, y se las puso encima. El poderoso, el que tiene el poder, el jefe. Él juntó y dice, a ver, déjame que te ayudo. Déjame que te ayudo. Agarró el saco y se lo colocó encima. Es como si fuera de que él está profetizando lo que Pablo enseñó en Efesios capítulo 5. ¿No? Estoy diciendo cualquier cosa, no es así. Pero está haciendo algo que las Escrituras dicen. ¿Se acuerdan Pablo? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como Cristo a la iglesia. Y eso es lo que vos estás haciendo con Ruth. Y esto va para todos, más para los jóvenes. El amor verdadero se manifiesta en pureza, se manifiesta en respeto y se representa en protección. Respeto, protección, pureza. En eso. Chicas, si un muchacho se le acerca
Observa esto: pureza, protección y respeto. Y para terminar, este plan que ideó Noemí y fue ejecutado por Ruth, ahora podemos ver el resultado del plan. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, éste le dijo: ¿qué hay, hija mía? ¿Qué hay, hija mía? Entiendo que cuando estudia las Escrituras tiene que quitar todo especulación. No podemos estar especulando. Así que, pero déjenme especular algo. Creo que Noemí no pegó el ojo en toda la noche. Porque esto sucede ni siquiera en 24 horas. Habrá sido la tardecita hasta la mañana temprano. Ni siquiera 24 horas hay en este relato. Así como como Ruth estuvo toda la noche esperando a que se duerma Boaz, me imagino que Noemí no habrá dormido en toda la noche, esperando a ver qué sucedía. Por eso le pregunta allí, ¿qué le pregunta? ¿Qué hay, hija mía? No es ese saludo, no sé, ¿qué hay? ¿Cómo decimos, no? ¿Qué hay? No es eso. Es como, ¿vieron las mujeres? Pasó algo y cuando se dice, contame todo lo que pasó, ¿no? Eso fue lo que le está diciendo Noemí. Contame todo. ¿Cómo te fue, hija mía? ¿Cómo venís? ¿Ya está? ¿Te aceptó? ¿Qué pasó? Bueno, el narrador no da detalles porque ya lo dio todo, ¿no? Ya lo dio todo lo que estuvimos leyendo. Pero es interesante la decisión del narrador de todo lo que sucedió y se dialogó en el campo. Y él decide narrar lo que Ruth cuenta a su suegra. ¿Y qué le dice? Él dijo. El narrador resalta estas palabras. Palabras de voz. Y dice: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Bueno, los eruditos interpretan muchas cosas, todas están muy acertadas. No da el tiempo para estar citando, pero para mí todas son muy claras. Pero quiero que recuerden, hermanos, qué fue lo que Noemí dijo cuando llegó a Belén, después de haber venido de Moab. Capítulo 1, versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Se acuerdan? He vuelto con las manos vacías. Ahora vos está usando exactamente la misma expresión. La misma expresión. Y uno se pregunta, ¿habrá escuchado vos lo que Noemí dijo cuando llegó a Belén? Puede ser, le contaron sus criados, no sabemos. Le envió un mensaje diciéndole por medio de Ruth, futura suegra, podríamos decir, porque ella se hizo cargo de ella, no se preocupe más, yo me voy a hacer cargo. ¿Podemos pensar eso? O quizás diciéndole, vos, suegra, ya tienen quien les va a proveer. O quizás otra pregunta que podemos hacer es, o quizás Dios todavía está trabajando en el corazón de Noemí. Porque se acuerdan que en el sermón anterior nosotros hemos visto que la teología de Noemí había cambiado. Había cambiado. Y parece ser que Dios sigue tratando con el corazón de esta mujer. Ella había dicho, yo volví vacía. Pero en el capítulo 2, ¿qué vemos? O al final del capítulo 1 vemos a Noemí viniendo con Ruth. No estaban manos vacías. En el capítulo 2, Ruth se va a trabajar y viene con la mitad de provisión de lo que ahora volvió Ruth.
Y ahora en el tercer capítulo vemos con el doble. Digamos, Dios algo le está enseñando a esta mujer. Algo le está enseñando. Pero veamos el impacto en Noemí esto. De versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Recuerdan cómo comenzó el capítulo? En cierto modo, con desesperación. Tengo que buscar un lugar para vos, Ruth. No puedes seguir así. Y aquí vemos en Noemí esperando, aconsejando a su nuera. Y podemos decir que definitivamente la teología de Noemí sigue cambiando. Sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Cómo termina esto? No se pierdan su próximo capítulo, el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Pero para terminar, algunas conclusiones que podemos sacar acá, de esta historia, de esta narración. Es que la primera de estas lecciones es que muchas veces cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque nuestras imprudencias nunca van a frenar el plan de Dios. Lo que Noemí hizo no fue nada prudente. Puso en riesgo a Ruth. Pero el narrador, guiado por el Espíritu Santo, le fue importante escribir esto. ¿Por qué? Para hacer notar de que la soberanía de Dios, la providencia de Dios, siempre va a estar por nuestras malas decisiones. Eso no son justificaciones para que nosotros digamos, total, Señor, voy a decir lo que quiero, total, Señor, después Él va a hacer su plan. No es así. Este no quiere decir que ahora vamos a actuar alocadamente, confiando en que Dios va a enderezar las cosas. Al final de cuentas decimos, porque lo cierto es que la mayoría de las veces vamos a cosechar los resultados de nuestra necedad. Por algo Pablo dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Acuérdense, el objetivo del narrador es para los lectores de aquel entonces comprender que el linaje davídico, el linaje real, está programado, está establecido por provisión divina, por providencia divina, por soberanía de Dios. Dios utilizando a una moabita, a una gentil, para que sea instrumento dentro del linaje real, mesiánico. Para que ellos puedan confiar de que David es el auténtico rey de Israel. Después de haber tenido a un Saúl patético que llevó a la quiebra a su pueblo. Pero David es el hombre de Dios. Y sobre esto está la soberanía de Dios controlando todo. No debemos actuar como Noemí nosotros. Presuponiendo que al final nos va a ir como le fue a Ruth. Ahí tratando de jugar a ver si... Sin embargo, es muy consolador saber que cuando estamos en la gloria y miremos atrás, veremos que nuestras tragedias no escaparon del control soberano de Dios. Ahí recién vamos a poder entender claramente todo lo que ha sucedido en el pasado. Las familias necesitan tener hombres como vos. Chicas, ustedes necesitan hombres como vos. Nosotros los esposos necesitamos ser como vos. Hombres que manifiesten un profundo gesed, un profundo amor fiel, que respondan en bondad. Y así como vos se convirtió en el descanso, o se va a convertir en el descanso de Ruth y de Noemí,
tenemos que saber que Cristo es nuestro mayor descanso. Cristo es nuestro mayor descanso. Lo leíamos hoy en el Salmo 91. Claro, clarísimo. Y necesitamos encontrar protección en Él. En Él. Esposas, ustedes tienen que saber que el hombre que ustedes tienen a su lado tiene que brindarle seguridad, pero su mayor seguridad y descanso está en Dios, no en Él. Porque ese esposo que usted tiene un día se puede morir y se va a morir. Puede morirse antes de usted, puede morirse hoy, mañana, pasado, no sabemos. ¿Y después dónde va a estar su seguridad? ¿Sabe lo que usted va a decir? Se me acabó la vida. Se me acabó la vida. Porque su confianza estaba puesta en Él y no en el mayor descanso, que es Dios. Quizás estamos luchando mucho para salir adelante, con muchas heridas del pasado, por problemas en nuestro matrimonio, por cumplir y mantener una imagen, por darle una buena vida a nuestros hijos. Y tal vez como Ruth y Noemí sentimos que ese esfuerzo es constante, perpetuo, insostenible. Porque la vida siempre te va a cobrar más de lo que sale las cosas. Y eso es en las cosas de este mundo. Y tratamos de hacer las cosas para estar bien con Dios. Y para terminar, considerar estos versículos que yo solamente se los voy a leer. ¿Por qué estas mujeres? Noemí profundamente craneó este plan y Ruth lo ejecutó para hallar ese verdadero descanso y refugio que ellas necesitaban. Y eso requirió ¿qué cosa? Que Ruth sea obediente a ese plan. Y que su fe esté puesta en todo eso. Por eso para nosotros el verdadero descanso que podemos disfrutar de Dios no está en algo abstracto, sino en algo práctico, real. ¿Y qué es? Obediencia. Obediencia. Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6, 16 dice: así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Salmo 62, 1 y 2 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, anclada. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hebreos 4, versículo 9 al 11 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de la obediencia. Por eso después 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Y en Filipenses 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Pablo concluye diciendo: lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced. Y como resultado, ¿qué? Y el Dios de paz estará con vosotros. Si querés la paz que Dios busca, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
Pero para tomarla, ¿qué implica? Obediencia. Obediencia. Requiere sacrificio. Requiere una fe arriesgada, así como Ruth. Pero ¿qué la motivó a ella? El bienestar de otros. El bienestar de otros. Ella experimentó el Gesed en ella. Hallar el verdadero reposo y disfrutarlo requiere obediencia. Obediencia. Creo que las instrucciones bíblicas en este libro para nosotros están claras. Un libro que siempre se utilizó para enseñar a mujeres y creo que nos enseña más a los hombres que a las mujeres. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta narrativa que nos impacta, que nos exhorta. Señor, pedimos que tu palabra siga en nuestros corazones, en nuestra mente en este día, que podamos seguir meditando en ella. En el nombre de Jesús. Amén.